Mucha atención Colombia porque amanecemos con la reforma laboral del gobierno Petro aprobada. Una que dignifica el trabajo en Colombia y recupera los derechos arrebatados y precarizados por Álvaro Uribe Vélez con su reforma de 2002. Acá les contaré los detalles del proceso que se viene de conciliación en el Congreso y en detalle los cambios que trae esta nueva reforma social que beneficia a la clase trabajadora en Colombia para que por favor lo compartan. Amanecemos con la noticia de que la reforma pensional no pudo ser tumbada por Paloma Valencia del Centro Democrático, quien se opuso a que 2.6 millones de adultos mayores sin pensión hoy reciban una renta básica. Y es que las estadísticas y la realidad nacional es que solo uno de cada 4 adultos mayores tiene acceso a la pensión en Colombia, a una pensión. Esta cifra es alarmante y por esa razón es que el gobierno saca esta reforma pensional para cubrir ese 75% de personas que hoy no tienen una pensión. Se opuso la señora Valencia a que se reduzcan las semanas de cotización a las mujeres de 1.300 a 1.000 y que esto quede estipulado en una ley y no solo por sentencia y jurisprudencia de la Corte Constitucional. Que todos los aportes primero pasen por Colpensiones y no los fondos privados. Uno de ellos por venir, uno de ellos, el que es de porvenir es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien financió al Centro Democrático con 3.000 millones de pesos en una sola de sus campañas en 2022. Y ahí ya empezamos a entender por qué se oponen a estas reformas sociales que benefician a la gente y no a los grandes grupos económicos millonarios de este país. Hoy amanecemos con que Gustavo Petro nombró al señor Alfredo Sade como jefe de gabinete, un personaje que viene de Cambio Radical, que tiene una investigación abierta en la Procuraduría por más de 250 millones de pesos, señalado de recomendar nombramientos burocráticos en la DIAN, homofóbico, antiaborto, antiderechos, alguien que no representa las transformaciones sociales que se buscan desde las izquierdas, perdón, y desde el progresismo, y que no tiene preparación para asumir las funciones propias de un jefe de gabinete. Hay personas totalmente preparadas, estudiadas, formadas, que no han tenido acceso a empleos estatales porque históricamente los gobiernos anteriores les han negado esa posibilidad a pesar de tener toda la preparación. Entonces, desde la comunicación alternativa rechazamos vehementemente el nombramiento que hace el gobierno nacional y hay que ser autocríticos. A partir de allí es que defendemos nuestros principios, ideales y el proyecto alternativo al que le apostamos en Colombia y el mundo. Si acá somos permisivos con todo lo que se hace desde la izquierda, pues difícilmente podríamos diferenciarnos de ciertos sectores donde no cuestionan las órdenes que se dan, los nombramientos que se dan y que han llevado a que se cometan actos grandísimos de corrupción, de vulneración a los derechos humanos, de olvido, de atacar la memoria, la verdad, la construcción de paz. Entonces, varios de las funciones que cumple un jefe de gabinete es la coordinación interinstitucional y ministerial. Es el articulador principal, el enlace entre el despacho del presidente y los diferentes ministerios. Hace seguimiento a las políticas públicas y el cumplimiento de esto. ¿Sí? Asesora estratégica y políticamente al presidente de la República. Gestiona el despacho presidencial. Hay una supervisión administrativa. Aunque la dirección administrativa del Departamento Administrativo de APRE recae en su director, el jefe de gabinete suele tener una función de supervisión de alto nivel para asegurar que el equipo de la Casa de Nariño funcione de manera cohesionada. Es jefe de personal, a menudo actúa como el jefe de personal del círculo más cercano al presidente, gestionando las relaciones y la dinámica de trabajo entre los altos consejeros y asesores, articulación política y de comunicaciones. Este señor Alfredo Sade no está preparado para este cargo y hay que rechazarlo, gente. Hay que ser autocríticos
para que podamos crear un proyecto alternativo viable. Este señor históricamente ha tenido posturas en contra de este proyecto alternativo que nos soñamos en el mundo, en Colombia, que no es otro que la de que la paz prevalezca sobre las políticas de muerte, que tengamos una visión evolutiva humana precisamente para avanzar y no para autodestruirnos. Entonces, vale la pena hacer esa postura firme, contundente, en defensa también de nuestros principios. Bueno, gente, acá les muestro la inscripción de la campaña de Vicky Dávila denominada Valientes. La señora no esperaba que hubiese tan poquito quórum, baja asistencia. Esto nos revela, gente, que no se puede hacer campaña en la Fundación Santa Fe utilizando un hospital como sede de campaña, instrumentalizando la violencia política. ¿Sí? La gente, creo que hemos hecho un buen trabajo en visibilizar lo que son estos políticos de clanes, que provienen de clanes políticos, investigados por corrupción, investigados por narcotráfico, investigados por paramilitarismo, como lo es el clan Géneco. Tiene condenas por robarse el dinero del PAE, del Plan de Alimentación Escolar de los Niños. Y bueno, esto es un reflejo de que no se tiene el apoyo popular, gente. No se tiene el apoyo popular por parte de la señora Vicky Dávila. Tampoco hay que confiarse. Cuenta con las maquinarias y el presupuesto de la persona más rica de este país, Jaime Gilinski, y van a hacer todo lo posible pues, para que esta candidatura pueda crecer, porque por lo pronto está así. Véanlo ustedes mismos. Al lado de su familia y por todos los ciudadanos que en los últimos días han sido víctimas de los violentos, que nos quieren regresar a los tiempos más oscuros. Miren, a esta hora en la Registraduría Nacional, la periodista Vicky Dávila acaba de inscribir su movimiento Valientes, con el cual va a recoger las firmas que se necesitan para poder aspirar a la... Bueno, recordemos cómo era la inscripción de la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. A los líderes, diferentes medios de comunicación, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. En su momento, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Fue masivo el apoyo, gente. Entonces, para que no nos dejemos manipular de la prensa tradicional que quiere hacernos ver que día a día que Gustavo Petro, el proyecto político de izquierda de Francia Márquez, ha perdido su apoyo, no es así. Sigamos creyendo en lo que consideramos justo, digno y en apoyo a estas reformas sociales que por fin le dejan pasar otra. O sea, si Petro no se pone en la labor titánica y el gobierno y todos nosotros, medios alternativos y ustedes que nos ven, de difundir, de hacer pedagogía, de salir a marchar, esta reforma no se hubiese logrado. Quedaría ahí muerta como la dejó el Congreso de la República y esos 8 senadores del Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, etcétera. Entonces se tuvo que llamar a una consulta popular, se tuvo que hacer manifestaciones masivas para que el Congreso ahí sí, temeroso de la expresión popular, del constituyente primario, de los jefes, que nosotros somos los jefes de esos servidores públicos allá, si no hubiesen presenciado eso, no hubiesen revivido la reforma laboral y no la hubiesen aprobado en el Congreso. Entonces, acá se demuestra que sí pueden hacerlo, sí pueden hacerlo. Aprovecho, gente, para que ustedes por favor compartan esta información valiosa. Esta información que poco cubrimiento tiene de manera veraz en la prensa tradicional. Acá nosotros les traemos fuentes. Vean esto.
la tasa de desocupación en Colombia desde abril de 2021 a abril de 2025, la más baja que se ha logrado en esos 24 años, la tenemos hoy, 2025. La más alta, la de Iván Duque, de 20%. Teníamos cifras del 15%, del 11%, y ahora del 8,8%. Entonces esto vale la pena compartir. La prensa tradicional no lo hará. Entonces les agradezco que ustedes dejen su me gusta, su opinión muy respetuosa, para construir un criterio y para informarnos siempre con la verdad. Compartamos el link con todos conocidos, colegas, familiares, amigos, y agradezco a quienes han hecho sus donaciones a través de nuestro Nequi. Gracias a Henry de Jesús Norena Gómez por contribuir a la independencia de nosotros, medios alternativos de comunicación, y de este Ecuaneco. El turismo, esto lo prometió Gustavo Petro en su campaña. Prometió que el turismo superará al café y al carbón en ingreso de divisas. Y hoy se logró eso, gente. El país recibió 2.865 millones de dólares por turismo, 12.9% más que en el mismo trimestre de 2024. ¿Cómo se mueve la economía del sector? Y bueno, acá ahondan en el artículo, pero son logros que la prensa tradicional no está visibilizando. Están enfocados en hacer campaña y darle micrófonos a quienes utilizan la Fundación Santa Fe y el atentado a Miguel Uribe como arma política de campaña, como sede política de campaña para hacer proselitismo. Economía colombiana creció a mayor ritmo que la estadounidense en el primer trimestre del 2025. Y el peso colombiano es la moneda más revaluada de la jornada tras la caída del dólar. Vean acá. Peso colombiano en primer lugar, después peso chileno, el forint húngaro, el peso mexicano, el real brasileño, el rand sudafricano, etc. Entonces son logros que vale la pena compartir, gente. Y ahora sí vamos con los detalles de lo que es la conciliación de la reforma laboral. ¿Cuál es el paso a paso que se viene? Va a haber una votación el día viernes para conocer el texto final de esta reforma laboral. Escuchemos rápidamente y brevemente el cubrimiento que hace RTS Noticias y después vamos con quiénes son los conciliadores, qué es lo que espera en términos procedimentales para que se dé esta conciliación. Escuchemos. RTBC Noticias. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de RTBC Noticias. A un paso de ser aprobada quedó la reforma laboral. Los conciliadores designados en la Cámara anunciaron que llegaron a un acuerdo con los conciliadores del Senado para la aprobación del texto definitivo. Vilma. Mayra, como usted lo dice, para la aprobación final del proyecto que permitirá recuperar y hacer realidad nuevos derechos laborales para millones de colombianos, se acogió el texto que fue aprobado en el Senado. Y en el Congreso continúa la periodista de Radio Nacional y RTBC Noticias, Geraldine Rosso. Geraldine, buenas noches. ¿Y qué le falta a la reforma laboral para pasar a sanción presidencial? Vilma y televidentes, buenas noches para todos. Pues mire, fue una reunión que se realizó entre los conciliadores de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, justo cuando finalizó la plenaria del Senado el día de hoy. Mire, se reunieron los senadores y representantes Sami Meret, María Fernanda Carrascal, Juan Camilo Londoño y Carlos Abraham. Luego de esta reunión decidieron acordar que se acogerían al texto de la reforma tal cual como sale del Senado. Luego de esto, mañana será un anuncio después de la plenaria del Senado sobre la votación. Se anunciará el proyecto y el día viernes ya será definitivo para la reforma laboral. Será la votación de este proyecto que pues entraría en vigencia si es aprobado dentro de los próximos meses. La incorporación del 85% de los artículos de la reforma laboral que aprobó la Cámara de Representantes permitiría que esté prácticamente garantizada la conciliación. Gracias a que esto fue posible y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, pues nos vamos a acoger al texto de Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma. Acá en el Senado se dieron cuenta del trabajo que hicimos, que fue muy relevante, fue muy importante y que permitió poder llegar a esos consensos que nuestros equipos ya venían trabajando desde las horas de la mañana nos dieron
nos dieron la oportunidad de liderar esta gran reforma. Desde el Senado, los conciliadores designados Sammy Merced del Partido Conservador y Carlos Abraham Jiménez del Cambio Radical no se han pronunciado hasta el momento acerca del acuerdo con sus pares de la Cámara de Representantes. Ya tenemos conciliadores, están los senadores, dos senadores que fueron ponentes en la Comisión Cuarta, el senador Carlos Abraham Jiménez y el senador Juan Sammy Merced. Cogimos dos ponentes porque conocen el proyecto, ya estuvieron debatiéndolo durante un buen tiempo, de manera que no les será difícil poder acudir a una mesa de conciliación y, por supuesto, sacar las banderas del Senado de la República. La votación del informe de la conciliación sería el viernes 20 de junio. ¡Qué maravilla, gente! Escuchar al señor Efraín Cepeda, que se autodenominó jefe de la banda, para tumbar todas las reformas sociales de Gustavo Petro, con el rabo entre las patas, diciendo que va a haber una conciliación para aprobar la reforma laboral. Sí se puede, gente. Sí se puede legislar para el pueblo. Sí se puede solventar las deficiencias, las condiciones indignas de trabajo de la clase trabajadora colombiana, donde un mínimo no alcanza, donde tenemos tasas impresionantes de informalidad, donde acá la gente ha dejado de percibir millones y millones de pesos en esa reducción del recargo en dominicales y festivos, de aumentar la jornada diurna y que la nocturna empezara a las 10 de la noche como lo estipuló en su reforma el señor Álvaro Uribe Vélez, de darle un contrato de trabajo a los aprendices del SENA, a la población vulnerable de este país. Sí se puede gobernar para las clases bajas de este país. Entonces, a mí sí que me alegra eso, gente. Y acá les muestro, por si ustedes no lo tienen todavía muy claro, qué es los principales puntos de esta reforma laboral. Primero, los estudiantes del SENA tendrán contrato laboral, recibirán el 75% del salario mínimo durante el primer año y el 100% en el segundo. Además tendrán derecho a seguridad social y ARL. Antes no tenían prestaciones sociales y recibían menos del salario mínimo. Las empresas deben contratar aprendices del SENA o, en su defecto, pagar una monetización equivalente a 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado. Las madres comunitarias serán incorporadas a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gente. Se refuerza la obligación de contratar formalmente a trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. El trabajo en domingos y festivos se remunerará al 100%. A los estudiantes de carrera en salud durante su internado se les deberá reconocer un salario mínimo legal mensual. Se establece que la jornada nocturna inicia a las 7 p.m. y desde esa hora aplica el respectivo recargo. Se elimina el pago por horas. El salario mínimo será el punto de partida para cualquier relación laboral. El contrato a término indefinido se establece como la forma general de vinculación laboral. Las aplicaciones de reparto deberán garantizar el pago de seguridad social y ARL a sus trabajadores. Los trabajadores de Rappi, los que hacen domicilios y arriesgan sus vidas día a día, no recibían seguridad social y ahora está la obligación. Esos son avances sociales que vale la pena compartir, gente. Acá vivíamos absolutamente dominados por una élite económica, una clase política tradicional, donde pisoteaban nuestros derechos año tras año. Y esto es una conquista para celebrar. Las personas cuidadoras podrán concertar con sus empleadores espacios para ejercer sus labores de cuidado. Los teletrabajadores recibirán un subsidio de conectividad para el desempeño de sus funciones. Se refuerzan las garantías laborales para las mujeres trabajadoras del campo. Y bueno, gente, por último, les comento en qué va el tema de la consulta 2.0 y el tema del decreto de consulta popular. Y acá se está desinformando, gente, para que aclaremos. Se dice que supuestamente el decretazo es inconstitucional y que el Consejo de Estado lo tumbó. Mentira, lo dice acá Gustavo Petro, ni lo uno ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad,
ni necesito cambiar de asesores porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional. Pero ya la discusión no es jurídica. El Congreso tiene su última palabra después de llegados al resultado final. Claro que la mesa directiva de Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra. Ya no es ante mí como presidente, es ante el pueblo y no es una amenaza. El pueblo tendrá la última palabra porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder. Entonces, acá pasa algo delicado, gente, y es el Consejo de Estado se pronuncia en tiempo récord. Hay demandas con suficiente pruebas para obtener la pérdida de investidura, una acción jurídica que se presenta ante lo contencioso administrativo, para que congresistas de Cambio Radical que tienen pruebas en su contra de delitos, de irregularidades, de faltas disciplinarias, pierdan su curul. Y esas demandas llevan años tramitándose en el Consejo de Estado. Pero cuando es un decreto para convocar una consulta, para que el pueblo decida sobre sus derechos, hay sí tiempo récord de esos magistrados, esos consejeros. Entonces, la rama judicial una vez más muestra lo politizada que está. Entonces, esperemos qué pasa. Ojalá y el Congreso esté a la altura de este momento histórico y se apruebe por conciliación, se apruebe la conciliación, el texto del Senado, el día viernes. Estemos atentos y les agradezco que dejen su me gusta, que estén pendientes acá de este medio alternativo de comunicación, Eco a Eco. Yo les agradezco día a día su apoyo, su tiempo y nos vemos en un siguiente video. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao.